Feliz sábado para todos. Estamos contentos de estar en la casa de nuestro Dios. ¿Cuánto nos deleitamos en ese precioso canto? Fiel es Dios. Dios sí es fiel. Nosotros, ¿qué tan fieles somos a Dios? Vendrán pruebas, vendrán ríos. El libro de Isaías dice que Satanás vendrá como un río, pero el Espíritu de Jehová levantará banderas en favor de su pueblo. Y justamente me gustó mucho este canto, porque precisamente en esta mañana vamos a hablar de eso. Qué tan fiel ha sido Dios con su pueblo y qué tan desleal ha sido su pueblo hacia Dios. Y como introducción voy a invitarles a que vayamos al libro de Segunda de Timoteo, en su capítulo 3, versículo 12. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Dice la Escritura: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos aquellos que vivan una vida íntegra con Dios, una vida de obediencia, una unidad con Cristo, que sean fieles, dice el apóstol Pablo, padecerán persecución. Y hoy podemos ver uno de los ejemplos en miniatura, podríamos llamarlo así, de lo que está sucediendo hoy en día en este país con las personas indocumentadas. Hoy en día se trata de ellos y vemos el trato que reciben estas personas. Y lo digo en miniatura porque lo que los cristianos van a enfrentar es incluso mucho más peor. Vuelvo a reiterar, hoy en día se trata de los indocumentados. En un tiempo no muy lejano se tratará del pueblo de Dios, de aquellos que han sido fieles a Dios, que han permanecido fieles a la palabra de Dios. De ellos se trata. Pero vemos que la profecía había anunciado esto. Incluso vamos a reiterar algo interesante con respecto a la vida del apóstol Juan, de la paciencia, de la fidelidad y del amor que él mostró hacia la causa, hacia la palabra de Dios y hacia el testimonio de Jesucristo. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, en su capítulo 1, versículo 9, que fue nuestra lectura bíblica, dicho sea de paso. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9. Notemos lo que dice: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan no fue llevado a Patmos porque era la voluntad de él ir a Patmos. No era porque él quería estar retraído de todos aquellos que escuchaban la palabra de Dios. Pero hubo una razón, una causa. Por ser fiel a la palabra de Dios y al testimonio que él daba. Por esa razón es que Juan fue llevado, fue más bien desterrado a esa isla para que muriese. Pero vamos a ver qué pasó con este apóstol o con este discípulo.
En Testimonios para la Iglesia, el tomo 7, página 273, párrafo 1. Cuando Juan estaba viejo y había encanecido, se le confió un mensaje que dar a las iglesias perseguidas. Varias veces los judíos intentaron quitarle la vida. ¿Quiénes? Pregunta retórica. ¿Quiénes eran los judíos? ¿Eran ajenos a Dios? ¿Eran ajenos a la palabra? Ellos tenían la palabra de Dios. Pero aquí viene algo bien importante, hermanos, y es para nosotros. ¿Qué queremos ser nosotros? ¿Queremos ser los perseguidos o los perseguidores? Porque es la fidelidad lo que provoca esto. ¿Queremos ser perseguidos o los perseguidores? Continúo la lectura. Pero el Señor dijo: déjenlo vivir. Yo, su creador, estaré a su lado y lo guardaré. Qué maravillosa promesa. Este anciano discípulo testificó constantemente en favor de su maestro, con una voz musical y en un hermoso lenguaje, hablando de tal manera que impresionaba a cuantos lo escuchaban. Relató las palabras de Cristo y sus obras. Por esta razón fue que el apóstol Juan fue desterrado, fue llevado a la isla de Patmos, por enseñar las palabras de Cristo y por enseñar las obras que Cristo había hecho. Pero no solamente era por enseñar, sino porque su vida de él daba evidencia que también seguía a Cristo. Lo enviaron desterrado a Patmos, pero fíjense, pero Cristo lo visitó en su exilio y le comunicó las grandes verdades que se hallan en el Apocalipsis. Y qué libro tan espectacular, qué libro tan a la vez devastador, porque los acontecimientos que están descritos en este libro son para reflexionar, para meditar nuestra posición, nuestra vida, nuestra vivencia. Fíjense lo que sigue diciendo: deseado de todas las gentes, página 755. Juan vivió hasta ser anciano, presenció la destrucción de Jerusalén y la ruina del majestuoso templo, símbolo de la ruina final del mundo. Hasta sus últimos días siguió de cerca a su Señor. Juan nunca se apartó. Juan nunca se separó de Jesús. Siempre se mantuvo firme y siempre fue fiel a la palabra. Y quiero que tengamos eso en mente, hermanos. Qué tan fieles hemos sido nosotros a Dios. Qué tanta fidelidad hay en nosotros. Hasta sus últimos días siguió de cerca a su Señor. El pensamiento central de su testimonio a las iglesias era: hermanos, amémonos unos a otros. El que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Ese era el mensaje de Juan. Hechos de los Apóstoles, página 469. Por medio de uno declaró ser hermano y participante de la tribulación. Cristo reveló a su iglesia las cosas que ella debía de sufrir por su causa. ¿La iglesia va a pasar sufrimiento? Hay una cosa que por mucho tiempo yo he escuchado a muchos predicadores, y es bueno que lo comprendamos, porque
muchos descuidan tanto la preparación y la fidelidad hacia Dios. Porque muchos creen que cuando venga aquel tiempo de angustia, su pan y sus aguas van a estar seguros. Pero debemos de reiterar algo. La mensajera del Señor, una de las escritoras más prolíficas de todos los tiempos, redactando acerca de esos eventos, ella dice que para este tiempo que va corriendo rápidamente, necesitamos una fe capaz de soportar el cansancio, el hambre y la demora. Entonces, vuelvo a reiterar, pregunta retórica: ¿pasaremos hambre nosotros? ¿Y estamos preparados para eso? Aquí hemos dicho varias veces, estamos en el país de la abundancia, pero viene un momento que va a llegar a un colapso. ¿Y seremos fieles a Dios en ese momento? Al penetrar su vista a través de largos siglos de tinieblas y superstición, el anciano desterrado vio a multitudes sufrir el martirio por causa de su amor hacia la verdad. ¿Quién quiere morir? ¿A quién le gustaría morir? Juan fue enviado a la isla de Patmos, donde se separó de sus compañeros y de la fe. Sus enemigos supusieron que moriría de sus sufrimientos y desatención. Pero Juan hizo amigos y conversos aún allí. Pensaron que finalmente habían puesto al fiel testigo donde no más podría perturbar a Israel o a los gobernantes impíos del mundo. ¿Cuál es nuestro mensaje? Juan presentaba a un Cristo resucitado, a un Cristo de amor, a un Cristo que transforma. Presentaba un mensaje tan claro y tan convincente que muchos, oigan bien, muchos, no los líderes, muchos que escuchaban sus palabras se convencían. Y otros dijeron: agárrenlo y lo desterremos para que muera allá. Pero estos judíos no fueron fieles para presentar la palabra. No fueron fieles hacia Dios. Fíjense qué pasó con Juan más adelante. Dios y Cristo y la hueste celestial fueron los compañeros de Juan en la isla de Patmos. Así que Juan no estuvo solo. Y esa es una promesa para nosotros, que en los momentos difíciles Dios es fiel y Dios ha prometido estar con los fieles. Escuchen bien, con los fieles. De ellos recibió él instrucción que impartió a los separados del mundo junto con él. Allí él escribió las visiones y revelaciones que recibió de Dios, hablando de las cosas que sucederían en el periodo final de la historia terrenal, cuando su voz no más testificaría por la verdad, cuando no más testificaría de aquel a quien amaba y servía. Los mensajes dados a él en esa costa rocosa y desértica habían de propagarse como una lámpara que alumbra a todo el mundo. Y lo podemos ver hasta nuestros días, porque el testimonio de Juan sigue vivo hasta nuestros días. Pero fíjense, ahora vamos a entrar un poquito más a detalle en cuanto al por qué Juan fue desterrado por los mismos judíos.
Los gobernantes judíos estaban llenos de amargo odio contra Juan por su inmutable fidelidad a la causa de Cristo. ¿Por qué cosa? Por su fidelidad. Fíjense lo que pasa. Aquel que es fiel y aquellos que han sido infieles, esto es lo que causa odio, esto es lo que causa división. La fidelidad. Declararon que sus esfuerzos contra los cristianos no tendría resultado mientras el testimonio de Juan repercutiera en los oídos del pueblo. Es decir, su influencia de ellos no iba a tener efecto mientras Juan siguiese allí. Y no está lejos el tiempo, hermanos, que como esto que Juan estaba experimentando, va a experimentar el pueblo de Dios. ¿O acaso no lo vemos hoy en día? Usted va a una de nuestras iglesias más grandes, predica el mensaje de los 3 ángeles. ¿Y qué pasa? Jamás de los jamases vuelven a invitarlo ahí a esa iglesia. Y está escrito, Conflicto de los Siglos, página 666, que muchos de los que una vez profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero sin embargo no fueron transformados, se apartarán de la verdad e irán a engrosar las filas de la oposición y serán los enemigos más acérrimos del pueblo. Por eso les digo, ¿qué queremos ser nosotros? ¿Perseguidos o perseguidores? Y aquí cuenta la fidelidad, hermanos, porque qué tan fieles podemos o podremos llegar a ser en esos momentos de prueba. Fíjense lo que siguió sucediendo con el discípulo Juan. Para conseguir que los milagros y enseñanzas de Jesús pudiesen olvidarse, había que acallar la voz del valiente testigo. Con ese fin, Juan fue llamado a Roma para ser juzgado por su fe. Allí, delante de las autoridades, las doctrinas del apóstol fueron expuestas erróneamente. Testigos falsos le acusaron de enseñar herejías sediciosas con la esperanza de conseguir la muerte del discípulo. Fíjense. ¿Y acaso aunque la verdad es indefendible, porque la verdad, por más que se cuestione, la verdad seguirá siendo verdad? Pero vemos que siempre va a haber personas que van a tratar de tergiversar la verdad. Incluso hoy en día, ¿cómo le llaman a los que predican el mensaje de los 3 ángeles? Separatistas, divisionistas, alarmistas, fanáticos y cuánta cosa. Pero ¿acaso los que hacen esta labor son fieles a Dios? ¿Tienen ese compromiso con la causa de Dios para predicar la verdad al mundo? No. Pero sí tratan de condenar a los que son fieles a la palabra de Dios. Y Juan fue desterrado. Ahora fíjense, no es solamente cuestión de que nosotros conozcamos la palabra de Dios de una manera teórica, si no lo conozcamos de una manera práctica, que la palabra misma sea una palabra viva y que nuestra vida dé evidencia de eso y también nuestras palabras. Porque fíjense, al Juan dar evidencia de esa palabra, dice acá, Juan se defendió de una manera clara y convincente. Si nos preguntan, si cuestionaran, fíjense, aquí entramos en otro punto.
Si hoy por hoy, individualmente, no como iglesia, individualmente, si hoy por hoy se pusiese en tela de juicio, se cuestionara nuestra doctrina, ¿cuántos podríamos dar una evidencia de que está escrito? Porque la verdad va a ser cuestionada a cada uno individualmente. Y puede que llegue el momento que hasta usted va a dudar incluso, porque dice el don profético, Mensajes Selectos, que va a llegar el momento que muchos van a dudar incluso de lo que creen, porque no están afianzados en la verdad. ¿Cuántos podemos defender la doctrina? Como dice el apóstol Pedro, ¿cuántos podremos presentar con sencillez cuando se pide razón de nuestra fe? ¿Cuántos? O vamos a decir, espérame, voy a llamar al pastor. Espérame, voy a llamar al anciano. Y allí es donde entra la duda. ¿Será verdad en lo que creo? ¿Será verdad lo que enseña mi iglesia? Y más si hemos sido infieles a Dios. Va a venir un viento tan grande, viene la tormenta que aprobará la fe de todo el pueblo de Dios. Pero ¿cuántos estarán de pie? Únicamente aquellos que hayan cimentado sobre la roca. Porque fíjense lo que sigue diciendo. Con tal sencillez y candor que sus palabras tuvieron un efecto poderoso, sus oyentes quedaron atónitos ante su sabiduría y elocuencia. Pero cuanto más convincente era su testimonio, tanto mayor era el odio de sus opositores. El emperador Domiciano estaba lleno de ira. No podía refutar los razonamientos del fiel abogado de Cristo, ni competir con el poder que acompañaba su exposición de la verdad. O sea, Juan no únicamente sabía algo teórico, sino Juan estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos tenemos el Espíritu Santo? Porque en este día, mis amados hermanos, quiero que hagamos conciencia de ello. En todo este día que ya llevamos, que va cursando del día sábado, todo lo que hemos escuchado ha sido respecto a la palabra, hacia Dios. Y quiero hacer conciencia de ello. ¿Qué tan fieles hemos sido? ¿O qué tan infieles, qué tan descuidados hemos sido cada uno? Porque este tiempo no es para dormir. Y este tiempo no es para desperdiciar el tiempo. Porque como dice la palabra de Dios en el libro de Amós, que viene un tiempo cuando muchos, y estamos incluidos, tendrán comezón de oír la palabra de Dios y no habrá palabra. Irán errantes de mar a mar. Van a decir, yo quería ser adventista. Si se me hubiese llegado esa palabra, si lo hubiese comprendido, pero el hubiese se ha quedado atrás. Lo que cuenta es el ahora. Juan fue echado en una caldera de aceite hirviente, pero el Señor preservó la vida de su fiel siervo, así como protegió a los 3 hebreos en el horno de fuego. Mientras se pronuncian las palabras, así perezcan todos los que creen en ese engañador Jesucristo de Nazaret. Y esperemos, hermanos, que en algún momento del tiempo cada uno enfrente las pruebas, la tribulación y seamos fieles como Juan. Fíjense la declaración de Juan cuando estaba siendo colocado en la caldera de aceite hirviente. Fíjense lo que él dijo. Mi maestro se sometió pacientemente a todo lo que hicieron Satanás y sus ángeles,
para humillarlo y torturarlo. Dio su vida para salvar al mundo. Me siento honrado de que se me permita sufrir por su causa. Para Juan, tener esa fidelidad, esa valentía, esa consagración y esa fe de ser honrado por sufrir por Cristo. Fíjense lo que él siguió diciendo. Soy un hombre débil y pecador. Solamente Cristo fue santo, inocente e inmaculado. No cometió pecado ni fue hallado engaño en su boca. Juan vuelve a reiterar, me siento honrado de que se me permita sufrir por su causa. Estas palabras tuvieron su influencia y Juan fue retirado de la caldera por los mismos hombres, porque Juan no se murió, porque Dios estuvo con él. Pregunta retórica, razonemos en esto. Si Juan hubiese sido infiel a la palabra de Dios y a la causa, ¿Dios lo hubiese salvado? Nuevamente la mano de la persecución cayó pesadamente sobre el apóstol. Por decreto del emperador fue desterrado a la isla de Patmos, condenado por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Los fieles de la historia final, ¿por qué causa van a ser perseguidos? Por su fidelidad a la palabra de Dios y al testimonio de Jesucristo. Y hoy en día hasta dudamos de muchas cosas. Yo me pregunto eso, cuando llegue ese momento, ¿qué va a hacer la iglesia? ¿Qué va a hacer cada uno como individuo? Según sus enemigos, pensaron que allí no se haría sentir más su influencia y que finalmente moriría de penurias y angustias. Pero pudimos ver que Dios, Jesucristo y los ángeles fueron sus compañeros en ese lugar, allí desterrado. Y de ahí Juan volvió a salir otra vez para dar testimonio. Hechos de los Apóstoles, página 570. En todos los tiempos, los testigos señalados por Dios se han expuesto al vituperio y la persecución por amor a la verdad. José fue calumniado y perseguido porque mantuvo su virtud e integridad. David, el mensajero escogido de Dios, fue perseguido por sus enemigos como una fiera. Daniel fue echado al foso de los leones porque se mantuvo fiel al cielo. Job fue privado de sus posesiones terrenales y estuvo tan enfermo que le aborrecieron sus parientes y amigos, pero aún así mantuvo su integridad. Jeremías no pudo ser disuadido ni de decir las palabras que Dios le había ordenado hablar, y su testimonio enfureció tanto al rey y a los príncipes que lo echaron en una inmunda mazmorra. Esteban fue apedreado porque predicó a Cristo y su crucifixión. Pablo fue encarcelado, azotado con varas, apedreado y finalmente muerto porque fue un fiel mensajero de Dios a los gentiles. Y Juan fue desterrado a la isla de Patmos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. ¿Fueron fieles estos varones? Fíjense lo que pasaron. Pero aún así, ellos no negaron su fe. Pero aún así, noten muy bien las experiencias que ellos pasaron. Job, amigos y familiares. ¿Quién va a estar contigo en la hora de la prueba? ¿Tu familia?
Si tu familia no es creyente, van a ser los primeros que van a decir: hey, miren, aquí está, llévenselo. ¿No ven ahora lo que pasa? Les digo, lo que está pasando es una miniatura. Hay personas que dicen: hey, aquí hay uno que no tiene papeles. Aquí van a decir: aquí hay uno que es fiel a ese tal Cristo, llévenselo. Un disidente. Y fíjense, hermanos, ahora estamos viendo nada más la fuerza del Estado. Después, cuando venga la prueba, no solamente será el poder del Estado, de la iglesia, un conjunto que tratarán de destruir al pueblo de Dios. Y Dios va a avanzar su obra, ya sea sin ustedes, sin este servidor. Pero la obra de Dios ha de progresar. Ya sea que nosotros seamos fieles o seamos infieles, la obra de Dios continúa. Y aquellos, fíjense, y aquellos que no han sido fieles a Dios van a ser apartados del camino. Y se darán el paso a otros que vendrán con semblantes iluminados de hombres de santa consagración. Fíjense lo que sigue diciendo. Estos ejemplos de constancia humana atestiguan la fidelidad de las promesas de Dios, su constante presencia y su gracia sustentadora. Y es verdad, porque ¿quién fue el único que estuvo con aquellos hombres que pasaron y sufrieron? Cristo. ¿A Daniel quién lo socorrió? Cristo. A aquellos 3 jóvenes en el horno de fuego, ¿quién estuvo con ellos? Cristo mismo. A Esteban cuando lo apedreaban, ¿a quién veía Esteban? A Cristo. Y fíjense lo que Pablo dijo aún: he acabado mi carrera, por lo cual me será dada la corona de vida. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Cada uno de ellos dio evidencia de fidelidad, pero también creyeron en la promesa de Dios. Testificaron del poder de la fe para resistir a las potestades del mundo. Esa obra es obra de la fe, confiar en Dios en la hora más oscura y sentir, a pesar de ser duramente probados y azotados por la tempestad, que nuestro Padre empuña el timón. Solo el ojo de la fe puede ver más allá de las cosas presentes para estimar correctamente el valor de las riquezas. Solamente la fe. Ahora fíjense, por eso los discípulos en la lección de escuela sabática, por eso los discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede oírla? Jesús no presentó a sus seguidores la esperanza de alcanzar gloria y riquezas terrenas, ni de vivir una vida libre de pruebas. Al contrario, los llamó a seguirle en el camino de la abnegación y el vituperio. El que vino para redimir al mundo fue resistido por las fuerzas unidas del mal, en confederación despiadada con los hombres malos y los ángeles caídos, se opusieron al príncipe de paz. Todas las palabras, los hechos de él revelaron divina compasión, y su diferencia del mundo provocó la más amarga hostilidad. Y eso fue lo que pasó Jesús y sus discípulos y aquellos hombres que fueron fieles a Dios. Ahora fíjense lo que dice ahora. Hechos de los Apóstoles, página 461. Así será con todos los que deseen vivir piadosamente en Cristo Jesús. Padecerán persecuciones y vituperios. Esperan a todos los que estén dominados. Por esto les espera a todos los que estén dominados por el Espíritu de Cristo. Padecerán persecución. ¿A quién le gusta estar fuera de su casa?
¿A quién le gusta estar fuera de su propiedad y no tener a dónde ir? El carácter de la persecución cambia con los tiempos, pero el principio, el espíritu que lo fomenta es el mismo, que siempre mató a los escogidos del Señor desde los días de Abel. Ya vimos cuál fue ese espíritu que hace que despierte la persecución. El espíritu satánico, pero es a través del odio. En todas las épocas Satanás persiguió al pueblo de Dios, torturó a sus hijos y los entregó a muerte, pero en su muerte llegaron a ser vencedores. Fíjense, hermanos, aquí hay una promesa. El vivir es Cristo y el morir en Cristo es ganancia. Aquí hay dos elecciones. La primera es que cuando vengan las recesiones y pruebas, muchos, primeros escritos, muchos de los que una vez dijeron orgullosamente, soy adventista del séptimo día, serán los primeros cuando venga esa prueba a decir, no tengo que comer, no tengo nada para medicina. Serán los primeros en que agarrarán sus cositas y se pasarán del lado de la oposición, de la protección que se les estará dando. Y luego los fieles tendrán que sufrir esa parte. Pero la protección que tienen estos que van a ser infieles es temporal. Porque el libro de Apocalipsis, que Juan recibió la revelación, cuando vengan las 7 postreras plagas, ni uno de esos que fue infiel va a ser resguardado. Incluso ellos sufrirán las 7 postreras plagas. Y a través del don profético y de la Biblia podemos ver que son los que más van a sufrir, porque tuvieron la oportunidad de ser fieles. Tuvieron el privilegio de recibir la palabra, pero cuando vino la prueba, fueron un Pedro a la deriva. Y nosotros también debemos tener cuidado con eso. Puede ser que nuestros sentimientos, nuestras decisiones sean sinceras, pero debemos conocernos a nosotros mismos. Tenemos que examinarnos, hacer una autoevaluación de parte de quién estamos. Testificaron del poder de uno que es más fuerte que Satanás. Hombres perversos pueden torturar y matar el cuerpo, pero no pueden destruir la vida que está escondida en Cristo Jesús. Y eso es verdad, hermanos. Porque fíjense, si morimos en Cristo, Jesús dijo, yo soy la vida y la resurrección. El que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. Porque si morimos en Cristo, tenemos la esperanza de resucitar con Cristo. Pero, ¿y si morimos sin Cristo? Los que mueren en Cristo tienen aún la esperanza de resucitar a resurrección de vida. Pero los que mueren sin Cristo resucitan, pero únicamente para condenación. Y después dirán, pero fui adventista y estuve en la iglesia. Daba mis diezmos, iba todos los sábados, todos los miércoles, todos los viernes. Y estuve ahí. Pero qué triste decir, tú te vas a la izquierda. Imagínense. Tenemos que ser fieles a Dios. Y llegó ese momento, hermanos. Tantas cosas que, fíjense lo que dice el don profético. Si las señales de los tiempos no despiertan nuestra conciencia para prepararnos, ¿qué cosa podrá despertar nuestra conciencia? Porque tenemos ojos para ver y oídos para escuchar. Y aún más evidente, somos testigos de las cosas, porque lo estamos viendo.
Pero si nuestra elección no es estar de parte de Cristo, reevaluemos nuestra vida y reevaluemos en quién hemos creído. Porque es necesario tener una relación estrecha con Cristo. Porque ¿qué es vivir piadosamente en Cristo? Unidad todos los días, consagración constante todos los días, devoción constante todos los días. Sigue diciendo la declaración: pueden encerrar a hombres y mujeres dentro de las paredes de una cárcel, pero no pueden amarrar el espíritu en medio de la prueba y la persecución. La gloria, el carácter de Dios se revela en sus escogidos. Y fíjense, hermanos, otro detalle, y eso es lo que provoca odio, y eso es lo que provoca que estos sean destruidos. Porque ya no solamente es la palabra, sino la vida misma que convence. El testimonio. Fíjense, no es el tema, pero lo voy a introducir acá para que comprendamos esto. Nos gusta mucho hacer las oraciones del Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿no es así? Pero hemos comprendido qué significa Padre Nuestro que estás en los cielos. Estamos pidiendo al Padre que sea nuestro Padre. Como hijos, ¿somos obedientes a los padres? ¿O deberíamos ser obedientes a los padres terrenales? Sí. Y como seres humanos espirituales, ¿somos obedientes a nuestro Padre Celestial? Fíjense, porque decimos Padre Nuestro. Estamos pidiendo que sea nuestro Padre, pero ¿somos obedientes a lo que el Padre después nos diga? Santificado sea tu nombre. En los cielos es santo. ¿Y en la tierra? ¿Dónde se va a revelar la santidad? En su pueblo. Porque estamos diciendo santificado sea tu nombre. ¿Dónde? En los cielos como en la tierra. ¿Pero en la tierra en qué parte? En sus hijos, en sus seguidores, en su pueblo. Pero usted ve al pueblo todo en peleas, en discusiones, en discrepancias. Y usted dice, ¿ahí está Cristo? ¿Ahí está el Espíritu del Padre? No. Entonces, ¿en qué lugar va a ser santificado el nombre del Padre? Y luego digo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. No entiendo y no sé ni lo que estoy pidiendo. Y así digo que quiero ir al cielo. Por eso les digo, razonemos, seamos razonables con Dios. Y estrechemos nuestras manos con Cristo y dile, ayúdame, porque yo no puedo. Como, fíjense lo que dijo Juan, yo soy pecador, pero me honra sufrir por la causa de Cristo. Todos nosotros hemos sido pecadores y nos honramos sufrir por la causa de Cristo, deberíamos. Pero nuestra conciencia tiene que despertar, no mañana, ahora. Fíjense lo que sigue diciendo acá. Los creyentes en Cristo, odiados y perseguidos por el mundo, son educados y disciplinados en la escuela del Señor. Y la forma como el Señor nos disciplina, nos corrige y nos educa, no es la forma como nosotros esperamos ser educados. Déjenme decirles. El Señor a veces quiere educarnos con las pruebas y Él permite que las pruebas vienen. Y en lugar de decir que es una disciplina, decimos que es una condenación. Pero estamos pidiendo ser educados por el Señor. ¿Comprendemos eso? Y si no lo comprendemos, es momento de que lo comprendamos. Fíjense lo que sigue diciendo.
En la tierra andan por caminos angostos, son purificados en el horno de la aflicción. Y allí es donde se va revelando lo que estamos pidiendo. Santificado sea tu nombre. Siguen a Cristo en medio de los penosos conflictos, soportan la abnegación y experimentan amargos chascos. Pero así aprenden lo que es la culpa y la miseria del pecado y llegan a mirarlo con aborrecimiento. ¿De qué manera? ¿A través de qué? Ya vamos a ir terminando, no se me duerma. ¿A través de qué? A través de la aflicción. Así es como comprendemos la culpa del pecado, la miseria, y así es como llegamos a aborrecer el pecado, por las aflicciones. Al ser participantes de los sufrimientos de Cristo, pueden ver la gloria más allá de las tinieblas y dirán, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Pero tantas cosas, de eso no lo vemos ahora. Amados, primera de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha venido como si hubiera sucedido algo extraño. Hechos 14:22, es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Y es necesario para que el ser humano pueda ser purificado. Filipenses 1:29, porque a vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Segunda de Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con Él, pero si lo negamos, Él nos negará también. Y voy a concluir con esta declaración con respecto a lo que sucede en la iglesia. Conflicto de los siglos, página 52. Con esto voy a concluir. Otro asunto hay de más importancia aún, que debería llamar la atención de las iglesias en este día. El apóstol Pablo declara: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y luego surge una pregunta: ¿por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? Vemos la persecución por otro lado. ¿Y de la iglesia? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. ¿Por qué el apóstol Juan despertó la oposición? ¿Porque había sido infiel? ¿Porque se había acomodado a las tradiciones y opiniones de los judíos? ¿O porque declaraba abiertamente tanto el pecado como testificaba de Cristo? La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera la fe cristiana en los días de Cristo y en los días de sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado. Hoy en día no se condena el pecado, hoy en día se convive con el pecado. Y eso es triste. A que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia. Y otros dicen: no, eso es para un tiempo futuro, tal vez yo ni voy a vivir para ese tiempo. Pero ¿has sido fiel a Dios en lo que has conocido? Sigue diciendo. Ya estamos terminando los últimos parrafitos.
y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Ahora fíjense, revivan la fe. ¿No hay fe entonces? Y el poder de la iglesia primitiva y el espíritu de persecución revivirá también. Y el fuego de la persecución volverá a encenderse. ¿Qué hace falta en la iglesia? ¿Qué hace falta con el pueblo de Dios? Fe, piedad, integridad, compromiso y primordialmente amor. Pero razonemos nuevamente. Pero si decimos ser discípulos de Cristo, ¿cuál es la falla allí? ¿La fidelidad de Cristo o la fidelidad del pueblo? La infidelidad del pueblo. Pregunto, amada iglesia, ¿de parte de quién vamos a estar en la etapa final de la historia? ¿Estamos dispuestos a sufrir por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo? ¿O cuando venga la prueba de decir, yo ni tan siquiera conozco, ni he tocado la Biblia y no soy conocedor? O decir como Juan, que estoy favorecido de que se me permita sufrir por la causa de Cristo. Que esa sea nuestra devoción y razonemos. No les digo meditemos porque también eso se descuida. Mejor les digo razonemos y pongámonos a cuentas con Dios. ¿Qué vamos a hacer? Vayamos a nuestros hogares y digámosle al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sé que a veces, me ha tocado verlo, sé que a veces surgen excusas, el trabajo, el cansancio, la flojera, a veces la falta de devoción e integridad para estudiar la palabra de Dios. Cuando en nosotros o cuando en usted mismo sienta usted que no tiene deseos de estudiar la palabra de Dios, vaya de rodillas al Señor y pídale que el Señor vuelva a reavivar esa necesidad de conocer la palabra. Porque la palabra de Dios no vamos a llegar a entenderlo todo aquí. Incluso se seguirá estudiando en la eternidad. Pero lo que debemos aprender y lo que es indispensable para la salvación es necesario que lo aprendamos. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude y que hagamos una buena decisión de estar de parte de Dios. Voy a invitarles a todos a que vayamos de rodillas para tener una palabra de oración y agradecer a Dios por su palabra. Padre celestial, que moras en las alturas de los cielos, te agradecemos por tu palabra. Agradecemos porque en este día nos has hablado en cuanto a la integridad y a la fidelidad. Padre, que en este día al ir a nuestros hogares podamos hacer conciencia del tiempo en que vivimos y también del compromiso que tenemos para contigo. Que cada uno de los que estamos aquí presentes podamos, cuando venga la prueba, tomar decisiones y estar del lado tuyo. Ayúdanos a ser fieles y ayúdanos a permanecer firmes en tu palabra.
Si en nosotros no sentimos la necesidad de estudiar, Señor, reaviva esa necesidad de conocer más de tu palabra. Porque tú has prometido y tu promesa es verdadera. Así que también ayúdanos a confiar en esas promesas. Padre, también queremos rogarte por los alimentos que hemos de ingerir a continuación, que tú puedas bendecirlos y que tú puedas también proveer a aquellos que no lo tienen, y que también nosotros seamos instrumento en tus manos para proveer a los que son necesitados. Acompáñanos cada día de nuestra vida, y que en este día que aún continúa del día santo podamos mantener reverencia y podamos mantener integridad cada día de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor.